Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase de la semana número 3. Sí, para este momento me gustaría hacerles recuerdo de lo que estuvimos revisando la semana anterior. La semana anterior estábamos viendo lo que es la entrevista, ¿verdad? Nosotros, pues, veíamos las fases de la entrevista, cuáles eran los tipos de entrevista, y en esta ocasión vamos a cambiar un poquito de tema, pero vamos a hablar de algo también que es muy importante para reconocer, pues, atributos. Y como su palabra lo dice, vamos a revisar sobre las ruedas de atributos, para qué nos sirven, cuál es su función, cuáles son sus enfoques, qué podemos hacer con una rueda de atributo, cómo la podemos comparar con mapas conceptuales que a veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Sí, pero todo eso nosotros lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para eso, les voy a empezar a compartir pantallita para empezar con el video de introducción, ¿sí? A ver, voy a... La rueda de... Hola, bienvenidos. Hoy te presento qué es una rueda de atributos y cómo se hace. Comenzamos. La rueda de atributos es también llamada red semántica. La rueda de atributos es un tipo de organizador gráfico, que permite una representación visual del pensamiento analítico, de un conjunto de ideas que se expresan con relación a un objeto, pues invita a profundizar en las características de un tema determinado. Se usa principalmente para ayudar a comprender el tema. Se trata de una técnica activa de aprendizaje que consiste en enumerar los atributos de un objeto, a partir de preguntas guía, escribiendo las respuestas en los círculos conectados alrededor del tema central. ¿Cómo hacer una rueda de atributos? Para hacer una rueda de atributos se debe, en primer lugar, elegir el tema del que vas a tratar. Una vez elegido el tema de estudio se ubica dentro de un círculo, que esté en el centro de una hoja. Posteriormente se va agregando nuevos círculos alrededor, unidos con líneas que salen del círculo central. En ellos se escriben los atributos del tema que vos elegiste. El número de rayos puede variar según el número de atributos que se quieran colocar. Pero, que colocar en las ruedas situadas en los extremos, puedes guiarte de preguntas que te faciliten la colocación del contenido. Por ejemplo, si usted eligió el tema de contaminación, las preguntas serían: ¿qué es la contaminación? ¿Cómo afecta al planeta Tierra? ¿Cuáles son los efectos a la salud del ser humano? ¿Cuáles son los efectos negativos que produce a los animales? ¿Cómo se puede prevenir? Las respuestas se colocan en cada círculo. ¿En qué caso se usa una rueda de atributos? Se recomienda su uso cuando se quiere conocer un objeto, o tema, desde diferentes perspectivas. También se utiliza en un grupo de personas para que cada quien coloque su punto de vista. La rueda de atributos es ideal para sintetizar y agrupar los resultados de una lluvia de ideas sobre un tema. Espero que les sirva la información. Hasta pronto. Saludos y mil bendiciones. Bueno, mis chicos, esto no es un tema muy complejo y en realidad es probablemente el mapa conceptual más, perdón, el organizador gráfico más fácil que se pueda entender. Sí, entonces vamos a empezar con lo que es la rueda de atributos. Sí, la rueda de atributos, mis chicos, es una herramienta visual que nos puede ayudar a organizar, perdón, y analizar las características de un concepto o de una idea central. Esta diagramación circular permite identificar y relacionar los diferentes aspectos que componen un tema de manera clara y concisa. Primero viene a llamarse rueda, obviamente, por su estructura, que es circular, que es la de un círculo, que es justamente la de una rueda. Segundo, nos va a ayudar siempre a organizar y analizar las características, ya puede ser de un concepto o de una idea central. Yo normalmente utilizo las ruedas de atributo muchísimo para ponerles pues datos biográficos a los autores literarios. Sirve de maravilla en realidad. Obviamente, esto nos va a permitir identificar un tema de forma clara y concisa.
Para definir una rueda de atributos, debemos decir que la rueda de atributos es un diagrama circular que representa las diferentes componentes o características de un tema central. Sí, miren, por ejemplo, de este lado estamos viendo una rueda de atributos un poco compleja. Estamos viendo, por ejemplo, me parece que tiene que ver algo con el Internet o con la red, ¿sí? Y al lado, pues a su alrededor, pues se encuentran todos los símbolos o signos que van a alimentar a la figura central, ¿sí? El propósito va a ser analizar de manera estructurada los diversos elementos que conforman un concepto, facilitando su comprensión y organización. Sí, nos va a ayudar a analizar un poco más fácil la información, solo con cosas claves. ¿Cuáles serían los elementos de la rueda de atributos? Primero, un tema central, el concepto, la idea principal que se están analizando. Luego tenemos los atributos, las características, las cualidades o los componentes que rodean y definen el tema central. Posteriormente tenemos las conexiones, las líneas que unen el tema central con sus respectivos atributos mostrando sus relaciones. El tema central, que puede ser cualquier tema que a ustedes se les ocurra, yo normalmente creo que recomendaría trabajar con temas básicos, es decir, con temas de los cuales no se pueda sacar mucho el jugo, porque la rueda de atributos, a pesar de ser una forma muy fácil de organizar, suele ser también una forma muy limitante, ¿no? Como por ejemplo el mapa conceptual. Y obviamente si decimos que es una rueda de atributos, ¿qué tendrá? Atributos que serán las características o las cualidades del tema central. Para posteriormente, obviamente, valga la redundancia, obviamente, ponerle las conexiones que serán las linitas, ¿no? Las líneas que van a unir los atributos con la idea central. ¿Cuáles son las funciones de la rueda de atributos? Organizar información, que es la más importante, que nos ayuda a estructurar y categorizar los diferentes elementos que componen un concepto de manera visual. Luego vamos a resaltar las relaciones. Sí, resaltaríamos las relaciones. Permite identificar y comprender las conexiones de un tema central con sus atributos, es decir, podríamos conocer un poquito más a profundidad el tema central y obviamente nos va a facilitar el análisis desde una visión global y holística del tema, facilitando su comprensión. Tenemos aquí algunos ejemplos de las ruedas de atributos. Por ejemplo, digo mucho por ejemplo. Perdonen por eso, es un poquito el hecho de que eh, estamos hablando de una misma cosa, entonces como que a veces me trabo un poquito, además que tengo la boquita seca de tanto hablar todo el día. Entonces, tenemos, pues son ejemplos, ¿no? De liderazgo afectivo, una rueda de atributos que analiza los elementos claves de un liderazgo eficaz. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver leadership, ¿sí? Que pueden, ¿no? Nos pone como imágenes alrededor de la idea central, ¿no? Que debe ser una persona empática, una persona con justicia, una persona con habilidades tecnológicas, ¿verdad? También podemos hacer una rueda de atributos con prácticas empresariales sostenibles, ¿sí? Un ejemplo de cómo aplicar las ruedas de atributos para analizar un negocio sostenible, ¿sí? Varias, lo que podemos poner para que pueda ser una empresa, pues, sostenible. Cuando yo me refiero a sostenible, me refiero a con el medio ambiente, ¿no? A ser muy amigables con el medio ambiente y con la sociedad como tal. ¿Cómo podemos diferenciar los mapas conceptuales, que son muy probablemente lo que más nosotros utilizamos? Vamos a recordar un poco qué eran los mapas conceptuales. Sí, los mapas conceptuales tenían un orden jerárquico, es decir, con el tema en la parte de arriba y se iba desglosando, obteniendo palabras claves como es, ¿sí? Y se desglosaba, ¿no? Y era jerárquico porque iba bajando según el orden de importancia de los conceptos. ¿Sí? Entonces esto es como un mapa conceptual así súper mal dibujado, pero espero que entiendan ustedes la idea. ¿Sí? ¿Qué tendrá de diferencia con la rueda de atributos que normalmente es de esta forma, de igual forma? Perdón, de la misma manera, me perdonarán lo raro de mis dibujitos, porque como les digo, no soy buena dibujando ni en presencia, pues ahora verán virtualmente cómo puedo hacer para dibujar. Pero bueno, ahí tenemos.
Una rueda de atributos que siempre debe tener, pues, esa forma, ¿no? La de una rodela. ¿Ok? ¿Qué será? ¿Cuál será? ¿Más fácil? Ok, veamos. La diferencia radica en la estructura, ¿sí? La rueda de atributos tiene una forma circular, mientras que los mapas conceptuales se organizan de manera jerárquica. Creo que es la primera diferencia, ¿sí? Creo que es la forma más fácil que tenemos para diferenciar una rueda de atributos de un mapa mental. La rueda se centra en analizar los atributos de un concepto, mientras que los mapas muestran relaciones entre diferentes conceptos, ¿sí? Aquí podemos analizar un solo ejemplo, un solo tema. Y aquí vamos a analizar varios, ¿ok? Se pueden relacionar incluso entre ellos. Y la visión, la rueda proporciona una perspectiva holística, mientras que los mapas permiten una visión más detallada y estructural, es decir, las ruedas proporcionan una visión no tan detallada como tal, sino más bien general, ¿sí? Global, mientras que los mapas sí permiten tener una visión un poco más detallada y estructurada. O sea, podemos hacer un mapa conceptual larguísimo, grandísimo, con relaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos saber. Tenemos las ventajas de la rueda de atributos. Las ventajas de la rueda de atributos, ¿ok? Una de estas ventajas es el análisis que permite realizar de manera exhaustiva los diferentes aspectos de un concepto. La comprensión facilita la comprensión holística de un tema al evidenciar sus componentes claves, y la comunicación, que ayuda a comunicar de forma clara y visual los elementos que conforman un concepto. En el análisis, obviamente, se va a hacer de manera exhaustiva, a pesar de que no es muy detallado, a pesar de que no es algo que, pues, no digan que bestia, cómo se detalló, pero sí tiene esos elementos como claves, ¿ok? Y elementos importantes. Y obviamente nos vamos a centrar en un tema, por lo cual no nos vamos a confundir y va a ser una forma muy fácil y sencilla de entender el tema o de hacer un análisis. Luego, posteriormente, tenemos la comprensión, que va a facilitar la comprensión holística de un tema al evidenciar sus componentes clave. Sí, es decir, que aquí, a pesar de no ser detallado, como les dije, se va a ver los componentes clave, las cosas importantes. Y en la comunicación es porque es un poco más visualmente atractivo. Sí, además que no va a tener mucho texto, muy poquito texto. Y además que es más visual, podemos poner elementos coloridos, obviamente sin salirnos de la figura central que es una rueda, como tal. ¿Ok? Perdón, mil disculpas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver algunos casos de aplicaciones o usos de nuestra área de atributos? En primer lugar, tenemos en la educación, ¿sí? Se van a utilizar para organizar, analizar los temas complejos en el aula, facilitando el aprendizaje. Luego vamos a tener, obviamente, una utilidad dentro de los negocios para poder evaluar estrategias, procesos y oportunidades del ámbito empresarial, y con el desarrollo personal para explorar y entender entender mejor las propias características y habilidades de una persona. Sí, por ejemplo, yo les voy a mostrar algunas imágenes de ruedas de atributos. Miren, por ejemplo, aquí se pueden ver muchísimas ruedas de atributos. Sí, miren, todas son muy coloridas, son muy bien hechas, ¿ok? Pero siempre, como ustedes pueden ver, se mantiene lo circular, ¿verdad? Incluso, a pesar de que en el centro podamos utilizar otra figura, sigue siendo circular. Estos son algunos ejemplos. Ya vamos a realizar un ejemplo con un tema principal que a ustedes les puede interesar como, ¿ok? Vamos a ir a nuestra pizarrita de Canva.
Ujujú. Y vamos a hacer un ejemplo de rueda de atributo. Sí, miren qué tal. Tenemos aquí una rueda de atributos, ¿verdad? También ya básicamente, más que nada para poder eh, organizar bien el tiempo, tomé una ya realizada. Ustedes lo pueden tomar como otra imagen o pueden hacerlos ustedes mismos también. Me gustaría ver la posición de esta. Debe estar al fondo. Ok, no me deja, probablemente porque todavía no hay capas. Bien, vamos a ver por acá. Vamos a poner el tema de la novela. ¿Sí? La novela. Entonces vamos a hacer una rueda de atributos sobre la novela. ¿Qué me podrían decir ustedes sobre la novela? O sea, yo sé que ahorita no están aquí conmigo, pero les voy a dar un minuto para que piensen y a jugar como bingo, ¿no? Si lo que yo dije dijo la profe, chévere, he aprendido bien o estoy viendo bien las cosas. Bien, primero, que es una narración larga, ¿verdad? Que es una narración larga, perfecto. Bien, tenemos una. Otra idea sobre la novela será que tiene muchos personajes, perfecto, ¿verdad? Otra idea sobre la novela puede ser que tiene un tiempo determinado, ¿verdad? Que la estructura de la novela es intro, desa y conclu. Voy a ponerle así nada más porque está muy chiquito el mapa, entonces, pero sabemos que tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir sobre la novela? Que hay un espacio, ¿verdad? Un espacio determinado, ¿sí? Ya hablamos de los personajes, perfecto. ¿Qué más podemos decir de la novela? De la novela podemos decir que está dentro del género narrativo, es decir, que se encuentra escrita en prosa. Y por último, podemos dar un autor. Yo voy a elegir en este caso a Mary Shelley, que es la autora es la autora, perdón, de Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Sí? Entonces aquí hemos hecho un ejemplo de, em, de un mapa, ¿sí? De un mapa eh, de rueda de atributo, mejor dicho, de una rueda de atributo o de un organizador gráfico de rueda de atributo. Ya ven, por eso es que les puse lo del mapa, porque yo me confundo. De una rueda de atributo de la novela. La novela tiene muchos más atributos, ¿sí? Entonces tenemos que es del género narrativo. Género, género. Es del género narrativo, que es una narración obviamente larga, que contiene muchos personajes, que se analiza desde un tiempo determinado, que su estructura es introducción, desarrollo y conclusión, que vamos a tener que estudiar sobre el espacio de la novela, del tiempo, el espacio y el desarrollo de los personajes. Sí, uno de los autores preferidos, bueno, de mis autores preferidos, está Mary Shelley, que es la que creó el monstruo de
Frankenstein. No sé si ustedes han escuchado sobre perdón, sobre esa situación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a dirigirnos a nuestro librito y vamos a revisar qué nos dice aquí sobre las ruedas de atributos. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un poco más de ejemplos, perdón, un poquito más de ejemplos sobre las ruedas de atributo. Ba, 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 ba. Bien, según nuestro libro, la definición de la rueda de atributos es la elaboración de círculos de atributos que tienen como objetivos expresar visualmente ideas que caracterizan a los temas, procesos u objetivos, como los atributos describen una órbita alrededor de los temas de estudio que facilitan su comprensión, así como desentrañar los rasgos más recónditos. El atributo característica se expresa preferiblemente como un adjetivo, es decir, palabras que lo describan puntualmente. Por ello, es empleada como un recurso educativo y psicológico, ya que permite la construcción de significados, mismos que ocurren en el campo de la mercadotecnia, pero en sentido de desglosar las cualidades de un producto. ¿Cómo más podemos utilizar las ruedas de atributos? Se pueden conseguir en un formato vacío para llenar con la información pertinente, como lo que acabo de hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos dibujar una rueda de atributos? Formamos varios círculos, un círculo y medio y otros círculos que lo rodean de manera que se vaya vaciando la información en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y por qué se usa una rueda de atributos? Para representar temas, ¿sí? Situaciones, objetos y procesos, para graficar aspectos. Les voy a ir subrayando, ¿sí, mis chicos? Mis disculpas. Yo pensando que estoy subrayando, pero no marca nada. ¿Ok? Para representar temas, situaciones y objetos, ¿sí? Para graficar los aspectos más significativos de biografías de grandes personajes. Los que decía, normalmente yo utilizo así. Pongo al medio el nombre del autor famoso y voy sacando los datos biográficos. Podemos hacer la construcción de conceptos en grupo. Podemos utilizar la mercadotecnia para el desglose de los rasgos de mercado. Es propicio para la elaboración de una visión colectiva frente a un tema en común y una estrategia que estudia y sintetiza el contenido. También se emplea el fomento de la creatividad partiendo de un mapa en blanco como una rueda de atributos para llenar. Sí, esto se puede hacer como una forma de creatividad. ¿Ya? Voy a bajar un poquito. Ay, no puede ser. Se nos acaba de ir porque aplasté mal un botón. Mil disculpas, puerto. Y ahora, y ahora, y ahora está por acá. Una entrevista. Vimos. Estamos en nuestra red de atributos. Sí, vamos a ver un poquito de las... No sé por qué volvemos a repetir la entrevista, pero está bien. ¿Para qué usamos las ruedas de atributos? Ya lo vimos. Las características de la rueda de atributos. Eh, obviamente debemos mostrar siempre una información sintetizada, ¿sí? No debe ser una información que no tenga nada que ver y que sea muy larga, no. Por ejemplo, yo lo que hice ahorita, solo hice como cosas puntuales, cosas eh, muy importantes y no puse más que tres palabras a veces. Entonces, debe ser primero sintetizar el tema, ¿sí?
Obviamente este círculo viene a materializar pensamientos abstractos, es decir, pensamientos que están en nuestra cabecita. Siempre debemos hacer un gráfico de círculo, ¿verdad? En el orden. Y finalmente, esto nos ayuda a organizar los gráficos más complejos. Esto lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes vayan como interesándose en un poco comparar con las diapositivas. Todo lo que está aquí ya está en las diapositivas, ¿sí? Solo es para ir un poquito recortando como tal. ¿Ok? Y viendo si es que encontramos cosas nuevas, ¿verdad? Ya se nos fue de nuevo. Qué terror. Inglés, lengua. Ya. Entonces, mis chicos, esto no es para nada complejo. Es algo muy facilito, ¿sí? Por ejemplo, de que una rueda de atributos, ¿de qué es una rueda de atributos? Esto es una rueda de atributos. Otra forma de levantar este gráfico consiste en proponer una rueda de atributos vacía en un grupo de estudiantes, participantes de terapias colectivas, así como comunidades que desean poner sus perspectivas en común en torno a un tema de interés común. En este caso, se dispone el gráfico en blanco con un círculo vacío en el medio del campo de dibujo. A su alrededor se dispone otro círculo igualmente desocupados. Se dibujan líneas que se dirigirían a los círculos externos al interior y también se produce trazar líneas que representan una órbita, lo que significa que todos estos enunciados giran en torno a un tema, el tema central. Es reconsiderable guiar a los grupos de sus intervenciones respondiendo a las preguntas del patrón colectivo de Howard Laszlo. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Estas preguntas son importantes, chicos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Para nosotros hacer una rueda de atributos y llenar todos los atributos, podemos responder estas preguntas y poner aquí, ¿sí? La pregunta, ¿no? Ok, nos hacemos la pregunta y respondemos para poner en atributo. Nos hacemos la pregunta y respondemos para poder crear un atributo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Suficiente para llenar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rueditas de un atributo. ¿Sí? Por ejemplo, de un autor, Fyodor Dostoyevsky. ¿Quién fue Fyodor Dostoyevsky? ¿Qué hizo Fyodor Dostoyevsky? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Qué obras creó? ¿Ok? Entonces es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, en realidad este tema no es para nada complejo, es un tema súper mega facilito, es un tema que ustedes lo hacen así, tan solo con ver la imagen ya sabemos, es una rueda de atributos que nos permite organizar ideas, que nos permite conectar atributos con una idea principal. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Y eso sería todo, mis chiquillos, por el día de hoy. La rueda de atributos. La siguiente clase ya nos espera otro tema. Recuerden que esta semana ustedes no tienen tarea. La siguiente sí que la tienen, pero por esta vez, tranquilos, déjense llevar. Nos vemos.